Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abrirá. Es muy importante la oración, pero también es muy importante la actitud que tenemos en nuestro día a día. Tú sabes que a veces con nuestras actitudes estamos pidiéndole al Señor o estamos llevando a que el Señor haga en nuestras vidas. Y esta mañana vamos a estudiar respecto de la importancia de pedir, tocar y buscar en el temor del Señor. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros y busquemos juntos el rostro del Señor. Abre tu Biblia en Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Cuando lo tengas me dices amén. Me pones un amén ahí para que yo sepa que estás listo ya. ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana y por permitirnos estudiar. Señor, quiero suplicarte que tomes nuestra vida, que quites todo afán, toda ansiedad, toda distracción, que el enemigo no nos robe la palabra, Señor, y que podamos de verdad escudriñar y alimentarnos de tu palabra. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y mis amados, esta mañana vamos a meditar en la importancia de temer a Dios, basado en Números capítulo 20. La importancia de hacer todo lo que hacemos en el temor del Señor. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué es principio de sabiduría el temer a Dios? ¿Por qué es principio de sabiduría el temer a Dios? Porque cuando vivimos en el temor del Señor, cuando no vivimos en el temor del Señor, Dios podría darnos lo que anhela nuestro corazón, pero cortarnos de su propósito. Porque también por nuestras actitudes hay puertas que Dios podría cerrar o va a cerrar. Y también porque aunque seamos salvos, Dios podría quitarnos el gozo de ver su propósito cumplido. Desarrollamos. Dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Están hablando, ojalá nos haya fulminado. ¿Por qué nos libraron cuando Dios iba a destruir a los rebeldes? Ojalá hayamos muerto ahí con los rebeldes. Eso es lo que están diciendo. ¿Se imagina lo que están hablando? ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Este es un incidente que estaba ocurriendo por segunda vez. Es la segunda vez que ellos se quejan por la misma cosa. Dios antes ya les había provisto agua en Meriba, ¿se acuerdan? En Masá. Y ellos conocían que Dios podía proveerles. Pero este era un pueblo que caminaba por un desierto sin temor de Dios. ¿Cuándo es que uno camina sin temor de Dios? ¿Cuándo es que el temor de Dios empieza a desaparecer de nuestras vidas? Cuando nuestro corazón está centrado en nosotros. Acuérdese, el relacionamiento con Dios es Dios por encima de todas las cosas, luego mi prójimo y luego yo.
Esa es la manera de relacionarse con Dios. Esa es la manera de ser espirituales en este mundo egoísta, ególatra, egocéntrico, ciego, ¿verdad? Bueno, el acercarnos al Señor o el vivir delante del Señor sin temor, aunque seamos su pueblo, pues puede hacer que Dios nos dé lo que queremos. Puede hacer que Dios nos dé lo que pidamos. Es impresionante, pero la iglesia en estos días se ha alargado a orar y las oraciones generalmente son centradas en nosotros mismos. Y las oraciones están, en nuestras oraciones estamos pidiendo lo que nosotros queremos. Es impresionante cómo hay una gran cantidad de oración sin conocimiento, sin ciencia, sin sabiduría, sin entender, sin temor de Dios. La gente reniega, ata, amarra, desamarra, imparte, instaura, impone, un montón de cosas que a mí me deja sorprendido. Y cada día encuentran una palabra más y le van aumentando y le van aumentando al léxico de ir en pos de lo que mi corazón quiere. ¿Sabe? El temor de Dios, o el temor de Jehová, no es otra cosa que yo busco su buena voluntad, procuro su buena voluntad, buena, agradable y perfecta, por cierto. Anhelo que Él sea exaltado y estoy dispuesto y quiero que Él haga lo que tiene que hacer en mí, cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste. Aquí ellos lo primero que hacen es fijarse en la falencia y olvidar que Dios ya los sustentaba, los sustentó, los podía sustentar y los iría a sustentar en el futuro. Ellos no entendían que confiar en el Señor te asegura pasado, presente y futuro. No lo comprendían. No lo comprendían y por ende la actitud de ellos era centrados en el presente, muy centrados en el presente, sin pensar que el futuro de todo hijo de Dios ya está asegurado. Y lo tuyo y mío es, debemos hacer de todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Ellos se quejaron y se quejaron contra Moisés, contra el que estaba delante. Generalmente, hermano, mírese usted, cuando usted empieza a murmurar contra el que está delante, no crea que usted está bien. Cuando usted empieza a despotricar contra las autoridades puestas por Dios en la iglesia, no crea que usted está bien. Usted le está diciendo a Dios, te equivocaste, mira lo que has puesto. No sirve para nada. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, pero no estaban murmurando contra Moisés y Aarón. Ellos estaban murmurando contra Dios. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Sabe qué es lo peligroso? Que cuando nosotros estamos pidiendo conforme a nuestro corazón, Dios podría darnos aquello que nuestro corazón está pidiendo, aunque nos dañe. Piensa en esto. Cuando usted le pide a Dios, usted está diciéndole, Señor, yo no sé lo que necesito. Yo creo que lo que necesito es esto. ¿Se da cuenta por qué es tan loco eso de yo decreto ahora en el nombre de Jesús? ¿Se da cuenta por qué es tan perversamente apartado de la verdad? Yo declaro ahora, yo imparto ahora. Pero dice la Biblia, ni qué pedir como conviene sabemos. Pero cuando usted va en el temor del Señor, usted puede abrir su corazón. Usted verá a David, muchas veces David abriendo su corazón delante del Padre, diciéndole, Señor, págales conforme a su maldad, destrúyelo, Señor, que los malos sean abatidos, Señor. Usted lo va a ver. Pero usted verá que siempre David buscaba la voluntad del Señor. Lo triste aquí es que murmuraban entre ellos de escondidas y estaban renegando contra aquel que Dios había puesto adelante. Si Dios puso a alguien adelante y tú empiezas a, salvo que el corazón de esta persona esté torcido, y si tú empiezas a renegar, si ves que es una persona que tiene temor de Dios, que está buscando al Señor, que procura la voluntad de Dios, y tú estás despotricando contra esa persona, tú en realidad estás renegando contra Dios. Y sabes, el fondo del asunto aquí es que Dios podría darte lo que estás pidiendo. Dios podría darte lo que estás pidiendo, pero cortarte de su propósito. Mire, dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ellos sabían que estaban en camino, pero ellos ya querían, que ¿por qué? ¿Por qué? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Linda la actitud de Moisés y Aarón. Voy a poner aquí, al renegar o al murmurar, lo voy a poner como tal cual es, al murmurar contra Moisés y Aarón, el pueblo en realidad murmuraba contra Dios. Murmuraba contra Dios. Moisés jamás dio muestra de que él no temía a Dios. Moisés jamás dejó de honrar al Señor en su paso por el desierto. Pero ¿sabe qué es lo interesante? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y sabe, la manera de guardar nuestro corazón es vivir nuestros días en el temor de Dios. Fíjese que las veces que usted se aparta de Dios, que usted peca, es porque usted no tuvo temor de Dios. Dice, voy a hacerlo más personal. Fíjese que cuando nos apartamos de Dios, es cuando no temimos a Dios. Cuando hacemos lo malo, lo hacemos en el día que el temor de Jehová se apartó de nosotros porque nosotros lo apartamos. Cuando actuamos temerariamente, no, yo sé que Dios dice que no, pero lo voy a hacer. Ahí estamos actuando sin temor de Dios y por ende nuestro corazón se está endurando. Y nuestras oraciones comienzan a torcerse y lo que pedimos comienza a torcerse y lo que hablamos comienza a torcerse y empezamos a hablar sin temor de Dios. Eso era lo que estaba pasando aquí. Ahora fíjese que esto dañó el corazón de Moisés y Aarón. Porque dice, y la gloria, Moisés y Aarón tuvieron la actitud correcta. Ellos fueron a la presencia del Señor. Voy a poner aquí Moisés y Aarón tuvieron la actitud correcta. Voy a poner aquí, consultaron a Dios. Moisés y Aarón tuvieron la actitud correcta, pero no temieron a Dios. ¿Cómo es que se manifiesta su falta de temor de Dios? Porque no escucharon, porque no prestaron atención a la palabra. ¿Sabe? No hay cosa más complicada en la vida de un creyente que cuando un creyente no presta atención a la palabra. Mire, por causa de que el creyente no presta atención a la palabra, va y escucha todo tipo de aberraciones y termina apartándose de Dios y de su propósito en el nombre de Jesús. En estos tiempos veo eso. O cuando no presta atención a la palabra, obedece a medias u obedece de una manera errada. En una ocasión me tocó viajar a Brasil y estaba en una congregación y se acerca una hermana que yo no conocía y me dice, yo tengo una palabra para usted, pastor. Generalmente soy escéptico porque esas personas que andan dando mensajes por aquí y por allá, uno mira sus vidas y ve que son totalmente desordenadas y que... Pero en el caso de esta persona, yo la veía seria, estaba ella con su esposo, no se acercó ella sola, se acercó con su esposo y me dijo, pastor, dice el Señor que usted tiene que velar en el área en que usted sabe que es su debilidad. El Señor dice que usted tiene que velar. Y yo dije, amén. Amén. Pero sabe, no pasaron muchos días. Yo descubrí que no estaba velando. Y
Es interesante, escuchamos mucha prédica. Mire, yo hablo todos los días aquí. Y yo sé que a cada uno Dios le habla de una manera diferente. Aunque yo doy una palabra y uso un bosquejo, Dios está hablando al corazón de usted de una manera personal. Pero es importante, hermano amado, prestar atención al mensaje. Usted necesita prestar atención al mensaje. Bueno, dice, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó de la vara delante de Jehová, como él le mandó. Fíjese lo que dice a continuación. Dice, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto me lleva al segundo punto. O mejor, esto me lleva a entender que Dios nos va a dar lo que tanto anhela nuestro corazón, pero nos va a quitar del propósito. Ahora fíjese que Moisés, en medio del enojo, va delante del Señor, pero no presta atención. ¿Sabe? Le doy un consejo. Cuando usted vaya a escuchar la palabra, busque un tiempo, tírese de rodillas y pídale al Señor que le permita oír lo que Él tiene para usted. ¿Sabe? Qué maravilloso sería que usted llegue a la iglesia, al templo, donde usted se congregue y se tire de rodillas y le pida, Señor, yo no quiero venir aquí sin temor de ti. Señor, voy a escuchar palabra y quiero prestar atención. Señor, no quiero estar murmurando ni renegando, porque si usted se da cuenta en las congregaciones, lo que más abunda es la murmuración. De ponerse de rodillas y ponerse en actitud de reverencia con Dios para poder oír la palabra. Fíjese los problemas. Dice, en primer lugar, fíjese que María había ofendido al Señor por hablar sin temor del Señor. Y por causa de eso, María murió en el desierto. Dice, y porque no había agua para la congregación, y habló el pueblo contra Moisés, y ojalá hubiéramos muerto, y porque hiciste venir la congregación, el pueblo renegó, has hecho subir, no es lugar de cementera, se postraron sobre su rostro, la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano, hablad a la peña, y ella dará su agua y le sacarás de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le habló tal cual como ellos debían hacer. Toma tu vara. Le está diciendo, usa la autoridad que te he dado. Pero no le dijo golpea la peña. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces nosotros hacemos las cosas en automático. Muchas veces nosotros como siervos, así fue el año pasado, entonces así lo voy a hacer ahora. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. La Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme. Había, la peña era, dice por ahí que la peña era Cristo. Y Cristo tenía que ser golpeado solo una vez, no 2 veces, una sola vez y para siempre se entregó él. Lo que iba a hacer Moisés era un tipo del Señor Jesucristo, porque cuando la peña ha sido golpeada, se ha dejado golpear voluntariamente, estoy hablando del Señor Jesucristo, a partir de ahí, el que en él cree puede acercarse libremente y él le dará del agua de vida. Es decir, él le abrirá el entendimiento, la palabra del Señor estará escrita en nuestros corazones, tendremos la mente de Cristo, etc. Esto era una tipología. La tipología fue destruida por causa de la actitud de Moisés y Aarón de no prestar atención. Pero además de esto, golpearon la peña una segunda vez. ¿Sabe? A la hora de la verdad,
Por causa de esto, se, se, se consiguió lo que querían. Consiguieron darle agua al pueblo, pero ellos perdieron la, la preciosa verdad de poder ir y ver el cumplimiento del propósito. Fíjense que, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces él alzó. Moisés y Aarón tuvieron la actitud correcta, consultaron a Dios, pero no temieron a Dios. Cuando ejecutaron la orden, lo hicieron aplicando una orden pasada y con el corazón lleno de enojo. Hermano, no es tan simple como ya me acerco a Dios y ya está. Muchas veces yo oigo, eh, nos toca cuando estamos en grupo así, yo delego el que alguien ore. Eh, yo, yo delego a alguien la oración. Y a veces las personas es como que estuvieran enojados. Señor, yo te pido que hagas esto y hagas esto otro. Tenga cuidado. ¿Sabe? Necesitamos el temor reverente, pero necesitamos también el temor terror. Con Dios no se juega, no se juega con Dios. María no murió por la lepra, pero murió en el desierto. Eh, ha pasado mucho tiempo desde lo de la lepra. Ahora dice, eso para la pregunta que hace la hermana Marta Holters. Martita, pasó un tiempo, pero los pecados traen consecuencias y eso es importantísimo. Igual lo voy a explicar más adelante. Pero hermano, cuando ejecutaron la orden que Dios le había hecho, eh, lo hicieron aplicando una orden pasada, golpearon la peña, pero además de eso, con el corazón lleno de enojo. ¿Sabe? Aplaque su enojo. Cuando se acerca al Señor, acérquese para oír y hágalo con reverencia. Necesitamos ser reverentes en nuestras congregaciones, ¿sabe? Por causa de que vamos a escuchar a Dios como oír llover, vamos a escuchar a Dios en la actitud incorrecta, es que salimos de la iglesia y no hemos entendido nada y no hemos sido salvos y no hemos cambiado y pensamos que seguir a Dios se trata de hacer la oración y bautizarse y que ya a partir de ahí todo es yupi, todo es una belleza. ¿Por qué es principio de sabiduría temer a Dios? Porque Dios podría darnos lo que anhela nuestro corazón, pero cortarnos de su propósito. Conozco tanta gente que dice, yo me quiero casar, arroz con leche, me quiero casar, me quiero casar. Se casan y pum, se apartan del propósito. Y usted los ve ahí, sufriendo, llorando, peleando, divorciándose. ¿Sabe por qué? Porque ellos están centrados en el pedido de ellos y no están centrados en lo que Dios dice. No están oyendo la orden, porque cuando me caso, no me caso para que la otra persona me haga feliz, me caso para yo hacer feliz a la persona. Pero además de eso, casarse es negarse a sí mismo. Casarse es morir. Debo saberlo, ¿no? Pero yo estoy centrado en esto quiero y esto quiero. Señor, dámelo, dámelo, dámelo. Y cuando Dios te lo da, no entras en el propósito por causa de tu actitud. Por causa de que no prestaste atención. Oye, la vas a tratar como vaso frágil. Tú eres su cabeza. Él es tu cabeza. Tú necesitas respetarlo. Tú necesitas amarla. Dios nos concede lo que anhela tanto nuestro corazón. Pero a la hora de la verdad, el problema o la incomodidad o la desventura es que ni disfrutamos aquello que anhela nuestro corazón. Aquí se enojaron ellos. Dice, golpeó la peña con su vara 2 veces. Encima maltrató literalmente a la peña.
salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es como que te digan: ¿sabes qué? No vas a cumplir el trabajo que te encomendé. No lo vas a cumplir. Pena, querido. Te has llevado la peor parte y ahora por tu actitud no vas a cosechar el gozo de la realización del propósito. Dice: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué significa se santificó en ellos, no? Murieron. Sí. ¿Se acuerda cuando cuando los hijos de Aarón se acercaron y trajeron un fuego que Dios no había mandado y se acercaron a servir sin ningún temor delante del Señor? ¿Se acuerda de eso? ¿Y se acuerda que ellos fueron fulminados? Y que le dijeron a Aarón: no quiero que hagas luto ni que llores, no quiero que muden, ni siquiera quiero que mude tu semblante. Y el mensaje ahí es: en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Sabe qué significa que Dios se santifique? Significa que usted y yo muramos. Por eso es que cuando venimos a Cristo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces necesitamos nosotros tener temor del Señor. Estamos en este peregrinar, en esta tierra, estamos de paso, pero necesitamos dejarnos guiar con Él, obedecerle a Él en temor y temblor. Así lo dice la palabra. Murió pueblo y además de eso, Dios se santificó en ellos. ¿Sabe? Le está diciendo a Aarón: chicos, ustedes no van a entrar en la tierra. Bueno, entonces, ¿por qué es principio de sabiduría el temer a Dios? Ya me estoy engolosinando con esta primera parte. Eh, porque Dios podría darnos lo que anhela nuestro corazón, pero cortarnos de su propósito. Y esto me lleva al segundo punto, y es que porque nuestras actitudes sin temor podrían hacer que Dios cierre puertas. Porque fíjese que ellos tenían que pasar por un lugar, eran sus parientes, eran los edomitas, y fíjese como ahí nomás, un poquito más allá, ya tienen inconvenientes. Mire lo que dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tu agua, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Hermano, cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Pero la actitud tuya y mía puede provocar que Dios cierre puertas. ¿Sabe? Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En este caso, aquí se le cerró una puerta. Voy a poner aquí el vivir sin el temor de Dios puede hacer nuestro camino muy escabroso. Mire, aunque usted diga yo soy cristiano, aunque usted diga mire yo no fallo los domingos y todo, pero si usted vive sin temor del Señor, probablemente las metas y las bendiciones que Dios tiene para usted les serán difíciles. Ellos estaban camino a la tierra prometida, pero ya se topan ahí con un problema, ahí nomás. ¿Por qué? El pueblo por la actitud de su corazón, por murmurar contra Dios. Y Moisés y Aarón por centrarse en ellos mismos y no en el Señor. ¿Se acuerda? El pueblo murmuró por centrarse en ellos.
Y ahora mire cómo la actitud de Aarón y Moisés, aunque pasaron tiempo con Dios, estaban centrados en sí mismos. Porque cuando ellos dicen, ¿acaso no les podemos hacer salir agua de esta roca? Ellos se están atribuyendo a ellos están queriendo mostrarse ellos. El vivir sin el temor de Dios puede hacer nuestro camino más escabroso o muy escabroso. Era simple. Era un paso de algunas horas por una ciudad, pero se le cerraron las puertas. Dice, en lugar Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Quiero mostrarle algo que espero que el Señor me dé sabiduría para explicarlo. Mi amado, ¿sabe? Edom representa la carne. Edom representa los deseos del ego, del yo. Este mundo se maneja por Edom. Este mundo es edomita. Este mundo se maneja por lo que siente, por la sensación que tiene y por las emociones que tiene. Dios lo permite, Dios sabe por qué y Dios tiene propósito, ¿verdad? Pero cuando usted tiene la actitud correcta, dice la palabra que cuando nosotros honramos a Dios, Él hasta nuestro enemigo, cuando nosotros agradamos a Dios, hasta nuestro enemigo lo hace estar bien con nosotros. Ahora, la actitud de ellos tenían que lidiar contra la carne, tenían que lidiar contra Edom de una manera. Pero la carne siempre se interpone entre tú y el propósito. Recuérdalo. Edom siempre se interpone. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. No pasarás, no pasarás. Dios permitió que se cierre esa puerta. Dios luego se encargaría de los edomitas, porque Dios luego se va a encargar de la carne. Pero fíjese cómo la carne se interpone para que ellos cumplan el propósito. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y salió Edom con mucho pueblo. Y dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Y se desvió Israel. Esto tiene mucha simbología porque, mi hermano, cuando usted teme a Dios, la carne no se interpone. Cuando usted está en el temor del Señor, usted está sometido a Dios, sujeto a Dios, buscando de Dios, oyendo a Dios, obedeciendo a Dios. ¿Sabe lo que pasa? La carne se aparta para que usted pase. Pero cuando usted está centrado en usted y no hay temor de Jehová en su corazón, la carne se enseñorea de usted. Bueno, pero mire lo que dice más adelante. Dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. ¿Ya vio? Esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es porque aunque seamos salvos, Dios podría quitarnos el gozo de ver su sufrido. Porque si hay algo, usted me pregunta a mí, ¿qué puede haber más satisfactorio para mí como pastor? Que cuando veo que una persona se niega a sí mismo, cuando veo que los hermanos se perdonan, cuando veo que las lenguas largas empiezan a cortarse, pero no por miedo a que yo lo sepa, sino por miedo y temor de Jehová. ¿Qué puede haber más gozoso que ver el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de las personas? Ah, pero mire, si yo no tengo temor del Señor, el Señor podría llevarme antes y yo no ver el cumplimiento del propósito en muchas vidas, en las cuales yo sé que el Señor va a obrar. Y eso es lo que pasó aquí. ¿Aarón fue salvo? Sí. Si usted quiere, se graduó primero que Moisés. Pero se perdió la gloria de ver el propósito de Dios cumplido. No hay cosa más maravillosa que cuando hacemos en el temor de Jehová y obedecemos en el temor de Jehová. Y vemos que se cumple su propósito. No hay cosa más maravillosa que eso. Dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
Versículo 29. Viendo toda la congregación que, habría que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Siempre digo, en los velorios son una muestra de la hipocresía del hombre, una gran muestra de la hipocresía del hombre, porque en la mayoría de los velorios hay mucha gente que hasta llora y zapatea, pero cuando la persona está viva hablan mal de ella, y eso es lo que hizo Israel todo el tiempo que Aarón estuvo con ellos. Murmuraban contra él, se iban en contra de él, pero ahora que se murió, no, vamos a hacerle duelo a Aarón. Mi hermano, qué triste que es cuando nuestras actitudes nos apartan del propósito. Cuando nuestras actitudes no nos permiten ver el cumplimiento del propósito. Cuando nuestras actitudes lo único que hacen es poner enemistad entre Dios y nosotros. Voy a poner aquí, antes de concluir, voy a poner Aarón fue despojado. Voy a ponerlo entre comillas. Aarón, aunque fue salvo, fue despojado de la gloria de ver el cumplimiento del propósito. El pueblo honró a Aarón después de muerto, porque no tenían temor de Dios. Porque si hubieran tenido temor de Dios, lo hubieran honrado en vida, ¿verdad? Amén. Concluyamos, mis amados. Fíjese que razone y piense con esto y base su vivir, base su día a día en esta conclusión. ¿De qué le sirve al hombre obtener lo que quiere y ser desechado por Dios? ¿De qué le sirve? Mejor es prestar atención a la palabra que hacer en el nombre del Señor lo que Él no ha mandado o hacer del modo que Él no ha mandado. Mejor es prestar atención a la palabra. Estamos llenos de gente insensata sin temor de Jehová que por último le ordenan a Dios, que andan peleándose con el diablo constantemente y que andan culpando a otros de sus pecados y buscan y achacan a su abuelita porque su abuelita pecó, ellos están en la situación que están. Y no quieren oír porque o no les han dicho la palabra correctamente o ellos no la quieren oír. Y en lugar de arrepentirse están buscando culpables. Hermano, el primer problema de tu vida eres tú. Tus actitudes, tu falta de temor al Señor. Necesitas volverte al Señor. Mejor es prestar atención a la palabra que hacer en el nombre del Señor del modo que Él nos ha mandado. Es triste, pero María, Aarón, ni Moisés entraron a la tierra prometida. Y mire que Moisés, el único error que se le registra es este de aquí. Un solo error. Y esto a mí me dice una cosa. A quien más se le da, más se le demanda. A quien más se le da, más se le demanda. Ni María, ni Aarón, ni Moisés entraron en la tierra. El anhelo de mi corazón es que el Señor te hable. Y que si sos esposa, empecés a honrar a Dios a través de someterte a tu esposo, de sujetarte a tu esposo. Y que si sos esposo, empecés a honrar a Dios amando a tu mujer y cuidándola como vaso frágil. Que si sos empleado, tengas la actitud correcta como empleado. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el temor del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. El anhelo de mi corazón es que Dios bendiga tu vida y la mía. Y nos llene del temor de Él. De manera tal que todo lo que hagamos, lo hagamos en Él, por Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada vida que está ahí del otro lado. Y gracias, Señor, porque tú primero hablas a mi corazón. Como te decía antes, Señor,
Permite que mi corazón oiga tu verdad y la pueda transmitir de manera tal que mi corazón y el de mis hermanos cambie. Señor, haya mucha sabiduría, es decir, mucho temor de Jehová en nuestros corazones. Padre, que gobernemos nuestra casa, nuestro negocio, nuestro ministerio, nuestro día a día, sea gobernado por tu palabra, bien oída, bien escudriñada, bien trazada y bien aplicada a nosotros. Mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, antes de cortar la transmisión, de aquí a un ratito, en 3 minutos, arranco con primera de Samuel, capítulo 16. Pero quiero decirles, a partir del martes que viene, ya vamos a empezar a las 7:30, de 7:30 a 8:30 y de 8:30 a 9:30. Los estudios. Ya voy a estar en horario fijo, ¿ya? Porque hay algunos que me han preguntado, pastor, ¿cuándo va a ser en horario fijo? Bueno, la semana que viene, así que los espero la semana que viene, de 7:30 a 8:30 y de 8:30 a 9:30. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y me gustaría mucho volverlos a ver en unos minutos. No importa, aunque estén en el plato ahí de por medio, pero me gustaría estar hablando con ustedes. Bendiciones. Chao.